Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde en esta ocasión nos va a acompañar Fernando Caballero, arquitecto y urbanista, que acaba de sacar a la luz su último libro, que tenemos aquí, Madrid DF. Obviamente el DF es un juego que hace con ese término que estuvo asociado a la capital de México del Distrito Federal y que suele ser un término en el cual las capitales de repente tienen tal importancia que todo el territorio gobernado por la capital tiene una entidad propia. Pues Fernando, gracias por estar en Pedazos de Historia. Muchas gracias, Alberto. Bueno, último libro y primer libro por el momento. Bueno, esas cosas no hay que decirlas. Para que dar la sensación, hay que dar la sensación de que eres un escritor prolífico. Bueno, escribo muchos artículos, pero por ahora... En el Confidencial. Ajá. En el Confidencial, entonces en el Confidencial podéis leer a Fernando Caballero. Bien, el libro es muy sugerente porque la idea que plantea Fernando en este libro, os la volvemos a enseñar, de editorial ARPA, es el hecho de que Madrid ya no se puede concebir como ni una pequeña ciudad de provincias, que a lo mejor es lo que en alguna ocasión algunos pudieron creer que era, ni solo la capital de un estado en concreto, que es España, sino que tiene que aspirar a jugar a las grandes ligas, a ser una ciudad global. Entonces, claro, la pregunta es, ¿Madrid puede ser una ciudad global? Yo creo que Madrid ya es una ciudad global. Cuéntanos por qué. Es una ciudad global en tanto que ha dejado de ser la capital administrativa de un estado-nación de segundo orden en la periferia de Europa para convertirse en una gran capital hispanoamericana y para ser punto de llegada de mucha gente de muchos lugares, sobre todo de Hispanoamérica. Bien, una de las cuestiones en el libro que planteas es que en principio hay un relato histórico de la propia ciudad de Madrid, sobre todo para ir desmintiendo algunos mitos en torno a esa ciudad aparentemente mal ubicada respecto a otras capitales europeas cuando surgen estas capitales a finales de la Edad Media, en la Edad Moderna, o el mito de que Madrid, si algo de éxito tiene, ha sido exclusivamente por ser la capital de España. ¿Era necesario desmontar esos mitos? Creo que era bastante necesario. Era necesario porque existe, sobre todo desde hace 30 años, una idea de que este crecimiento que ha tenido Madrid es un crecimiento un tanto bastardo. Un crecimiento normal de una ciudad debería ser algo más orgánico y natural, y es esas ciudades que se configuraron a lo largo de los siglos en torno a estuarios, bahías, vados en los ríos, lugares de fácil conexión entre varios lugares, entre varios territorios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en París, con la isla de Lutecia. Pensemos en Roma, que también era un vado bien protegido por sus 7 colinas. En Berlín, lo mismo. En Londres, en un estuario. En Ámsterdam. En Barcelona, en Cádiz. Y sin embargo, Madrid tiene la peculiaridad de ser una gran ciudad que está situada a 600 metros de altura encima de una meseta sobre una veta de granito y otra de arcilla, en un lugar en el donde a priori no hay grandes rutas comerciales que hiciesen que ese lugar fuese de desarrollo natural para una ciudad. Un desarrollo es orgánico natural. Entonces, se criticaba ese hecho como Madrid es una ciudad que, si es lo que es por una imposición política, una decisión de una persona que fue la de colocar ahí su corte y crear con el tiempo una capital. Bueno, la primera cosa es que hay que matizar mucho eso de que en Madrid estaba en mitad de la nada. Madrid no estaba en mitad de la nada. Madrid, para empezar, es una ciudad que está en una situación privilegiada dentro de la península ibérica por el mero hecho de estar situada muy céntrica, al lado del centro geográfico de la península y, por tanto, donde las órdenes se podían mandar de manera que se sabía que llegaban más o menos a la misma, con unos tiempos relativos similares a todos los lugares del reino en el ámbito peninsular. Además de eso, la localización era propicia por el tema de viento, agua, buenas zonas naturales a su alrededor, caza, etc. Ocurre que además se encontraba en el centro de uno de los caminos más importantes que articulan la Edad Media castellana, que es la Mesta, y estaba en mitad de buena parte de las cañadas que recorrían entre el norte y el sur de la península pues todas las rutas donde iba buena parte del ganado
que vestía a Europa con la famosa lana merina, que ahora parece que el merino wool es una cosa australiana, pero es una cosa de aquí. Y Madrid estaba ahí en el centro. Además era un lugar que tenía muy cerca, muy próximos, pues la ciudad de Toledo, donde estaba el arzobispo primado de España, que tenía otra sede en Alcalá de Henares, con lo cual la ciudad de Madrid estaba a mitad de camino del lugar religioso más importante del país, tenía universidades cercas, como la que acabo de nombrar, de Alcalá de Henares, y tenía la particularidad de ser, eh, de ser un realengo, de ser un territorio que, entendiendo cómo funcionaba la repartición del suelo en la Edad Media, pertenecía directamente al rey. Era un territorio real. Por tanto, eran sus tierras. Ahí no tenía ninguna contrapartida. En eso es donde todos estos críticos, yo empiezo el libro hablando de César Molinas, que hizo una serie de artículos en El País hace ya 15 años más o menos, que se llamaban España, Capital, Madrid, y justamente empiezo hablando de esto. Y todos estos críticos lo que dicen es que lo raro es que la capital no fuese Barcelona, Lisboa, Sevilla, que era Sevilla la ciudad más importante. Claro, pero es que en Madrid no había oposición al rey. ¿Y cuándo empieza a ocurrir esto? Empieza a ocurrir al final de la Edad Media, la transición con la Edad Moderna, en un momento en el que las monarquías en Europa dejaban de ser itinerantes, sobre todo la castellana, comenzaba a haber una, una quiebra de esa idea del primus inter pares y el rey empezaba a ser algo más que un primus inter pares y empezaba a concentrar la autoritas y la potestas sobre su cabeza, y para ello, qué mejor que ser el único que manda en ese territorio. Madrid es la primera gran capital moderna. Luego vendrán otras muchas, no ha sido la única. Después, 200 años más tarde, 200 y pico años más tarde, desaparecerá Washington. Pero después de Washington empezaremos a ver una sucesión de capitales fundadas con las lógicas modernas del Estado-Nación, que ya empieza a aparecer en ese Madrid que en 1561 se convierte en la sede del reino, de un reino que se acababa de encontrar delante de sí la necesidad de administrar un continente nuevo, de llegar hasta las puertas de China, en las Filipinas, y por tanto de administrar un imperio. Y en ese sentido, ahí aparece, o sea, Madrid es una ciudad que aparece y tiene desde su nacimiento una vocación global, una vocación moderna y una vocación netamente atlantista. Lo interesante, volviendo también a tu primera pregunta, es que Madrid, ahora que estamos dejando de ser un Estado-nación claramente definido como los que se hacían, ¿no? Como los que se crearon con la Ilustración a principios del siglo XIX, y empezamos a ser otra vez un territorio compuesto, mucho más complejo. Madrid está volviendo a recuperar su vocación atlantista y su vocación hispanoamericana, en un momento en el que además todo esto del Estado-Nación moderno y tal tiene mucho que ver con la industrialización, algo que en Madrid siempre, bueno, Madrid pasó por esa etapa histórica de la industrialización un poco de puntillas, siempre hubo algo de industria, pero no al nivel que podían tener Bilbao o Barcelona, ¿no? Y en ese sentido, Madrid, en una época global postindustrializada, bueno, se ha encontrado con que tiene unas situaciones muy buenas. Tiene lo que siempre ha tenido, que es ser una capital administrativa y ser un lugar de paso con vocación atlantista. A ver, porque aquí has lanzado unas cuantas ideas que merece la pena pararse a reflexionar. Hablas de que es una de las primeras capitales modernas y la comparas con el Washington que llega 2 siglos después. Explícanos qué es esto, la capital moderna. ¿París no era una capital moderna en el siglo XVI-XVII o Londres? Era una capital que ya existía. Antes, previamente, en la antigüedad también había habido ciudades en las que un monarca había dicho, aquí se construirá mi ciudad. Pienso en Alejandría o en Constantinopla, ¿no? Pero era una capital moderna en el sentido en el que es la primera, pasó de ser un pequeño pueblo, una pequeña localidad, en la que de repente se iba a colocar una corte que iba a administrar un territorio
exprofeso. O sea, fue exprofeso la creación para eso. Entonces, No sé si me estoy explicando bien. que quede claro, tiene ciertas ventajas que estás contando en esas rutas comerciales o sobre todo rutas asociadas a la Mesta, la ventaja de que la propiedad es de realengo, pero sobre todo a partir de esas ventajas hay una elección consciente por parte de los reyes de ahí quiero colocar la corte y que por ejemplo no es Valladolid, que quizás fuera la última rival con la que se enfrentó. Fue la última rival y de hecho dejó de ser capital y volvió a Valladolid, como bien sabes, ¿no? En 1600, después del incendio que hubo en Valladolid y como tú has explicado en algunos de tus vídeos sobre la Plaza Mayor de Valladolid y tal. Hay una operación interesante en la que Lerma traslada la capital a Valladolid y durante ese tiempo se dedica, bueno, eso supone que prácticamente la mitad de la población de Madrid se traslada a Valladolid, que era la corte, y durante ese tiempo compra a precio de saldo aquellos lugares en los que vivía, donde estaba viviendo esa corte. Y un par de años más tarde vuelve a trasladar la capital a Madrid y revende esos mismos edificios, esos mismos suelos que había comprado a precio de saldo a sus antiguos dueños, pero mucho más caros. Un gran pelotazo que tiene mucho trasfondo detrás. O sea, hay una lucha que hubo entre el propio municipio de Madrid con la monarquía y con Felipe II que terminó hasta las narices del Ayuntamiento de Madrid y de hecho también por eso se marchó al Escorial y puso tierra de por medio, nunca mejor dicho, porque obligaba, el gobierno obligaba a que la corte se asentase los cortesanos se asentasen en las viviendas que ya tenían, por decirlo de alguna manera, de gratis. Y entonces la gente pues no cumplía con las normativas urbanísticas que estaba imponiendo la monarquía. Y bueno, en la negociación que se da entre Lerma y el ayuntamiento, está el amagar con irse y luego el ayuntamiento decir, no, pero no te vayas, podemos llegar a un acuerdo. Y llegaron a un acuerdo en el que, bueno, a cambio de un pago del 45% de ingresos anuales a la corona, quitaron buena parte de ese derecho de los cortesanos de la alta nobleza a sentarse casi como cupas en las casas de los madrileños. Es una cosa interesante, pero bueno, no deja de ser una anécdota. Pero entonces aquí un aspecto muy llamativo. Estamos hablando que la última gran rival es Valladolid, de nuevo una ciudad del interior, aparentemente alejada de los grandes rutas comerciales marítimas. Es cierto que con un río abundante, pero nada navegable cerca, que sería el Duero, o al menos bajándolo por el Pisuerga. Sabemos que en el debate en el que Felipe II trata de establecer la capital en ese centro del país, incluso hay una alternativa que era Pastrana. El príncipe de Éboli y duque de Pastrana también propone por su ciudad. Esto quiere decir que porque ojo, Valladolid, en cierta manera, sí había sido la capital de Castilla durante los tiempos de Juana I y de su hijo Carlos V. Es más, la ciudad de España donde más tiempo pasa Carlos V cuando está en España es en Valladolid. O sea, sí que había cierta, digamos, obsesión por parte de la corona en buscar un lugar central en la península ibérica. Sí, bueno, Pastrana, que está relativamente cerca de Madrid, pasa exactamente lo mismo. Claro, es un lugar céntrico, un lugar en el que la corona os ha dejado mucho dinero, como fue el caso de la reconstrucción de Valladolid después del incendio, o pertenece a la propia, o es dueño del territorio, como en el caso de Madrid. Son lugares donde se puede repartir bien el juego. Me explico. Son lugares céntricos y son lugares que no crean tensiones territoriales con ningún otro. Grandes tensiones territoriales. Si la capital hubiese estado en Sevilla, hubiese habido tensiones con los súbditos de otros lugares en el norte del país. Si está en un lugar céntrico neutral, quizás no los había tantos. Otro ejemplo histórico, cuando en algún momento se pensó que los reyes en la época de la invasión napoleónica cruzaran el charco y se fueran a América, siempre hubo una discusión entre dónde van, a Buenos Aires, van a México, van a La Habana, van a Lima, ¿no? O sea, al final, si hubiesen ido a uno de esos sitios, se podrían haber creado tensiones en los otros lugares.
al final Madrid siempre ha sido un lugar neutral. Y yo creo que, de hecho, buena parte del hecho global hispanoamericano que tiene hoy en día vuelve a tener también cierta sincronía con eso. Tiene una sincronía con ese momento histórico de esa modernidad temprana preindustrial, y tiene una sincronía con el hecho de ser un lugar, eh, mm, bueno, a nivel hispanoamericano, un lugar ciertamente neutral, en el que tanto gente de México como de Argentina tienen un lugar donde encontrarse sin que ninguno esté en casa del otro. Eso, sin embargo, es lo que yo pienso, y creo en el libro hablo de ello, que se ha roto a nivel español, a nivel España. Madrid ya no es tanto, ya no es vista desde otros lugares de España como un lugar neutral. Es visto como un nuevo ente territorial que ha aparecido con muchísima fuerza, que ha emergido, como por ejemplo Prusia dio lugar a Alemania, ¿no?, en el concierto europeo a mediados del siglo XIX. Pues algo similar, pero en nuestra península. Bien, aquí es posible que nos estemos adelantando de nuevo en el tiempo, porque bien, tú consideras hay una elección consciente de una búsqueda a partir de cómo quieren organizar sus coronas en la península ibérica los monarcas de la Edad Moderna, pero una ciudad que de inmediato da ese salto hacia ser la ciudad global. Entonces, como tú has dicho, el Madrid del siglo XVII ya es un Madrid atlantista, pero y pareciera, de alguna manera, que está dando la razón a los críticos de que menos mal que fue capital, si no, no habría ido más lejos. Sin embargo, el hecho de ser capital fue el obstáculo para esa falta de industrialización que comentabas antes. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Bueno, pues Madrid es un lugar que funcionaba repartiendo juego, y cuando los otros lugares de España, cuando comienza la industrialización, otros lugares de España, Andalucía, que era la puerta de entrada en Sevilla y Cádiz a América, los lugares donde había ríos y valles y había capacidad de crear cierta energía, donde había vetas de carbón, como era en Asturias o en Bilbao, se empezaron a convertirse en lugares donde era mucho más sencillo crear industria. Además, un país donde las comunicaciones interiores siempre han sido complicadas, sobre todo para cargar muchas commodities, por decirlo de alguna manera, y por tanto todo eso se tenía que hacer por cabotaje. Cambiaban las circunstancias al comienzo de la industrialización, pero además, lo que estaba diciendo al principio, Madrid repartía juego en forma de legislación que llevaban a cabo gente que era de Málaga, que era de Barcelona, que era de Bilbao, etc. Sí, es interesante porque si lo pensamos, la industrialización en España comenzó en Málaga. Claro, uno puede pensar, ¿de dónde sacaban el carbón los malagueños? Pues lo sacaban de las rutas de carboneo de los ingleses. Recordemos que los ingleses tenían toda una ruta por el Mediterráneo para llevar sus barcos de la India y de vuelta. Tenían que ir depositando carbón. Es una de las claves de sitios como Gibraltar o como Malta. Entonces esos mismos barcos de carboneo podían dejar parte de la carga en Málaga para la industrialización. Después ya vendrá la industrialización de Cataluña, la del País Vasco, lo que quiere decir que, como tú estás indicando, lejos de sacar ventaja de esa industrialización, tú estás diciendo reparte juego, o sea, genera un marco legal a partir donde la región periférica puede desarrollarse con las ventajas añadidas de estar donde hay vetas de mineral o donde están las rutas comerciales interesantes, pero el resultado está en que quizás Madrid no crece en la dimensión con la fuerza que en el siglo XIX estaban creciendo otras capitales europeas. O sea, ser la capital no fue ventajoso para Madrid en el XIX. Madrid pasó de ser una ciudad global con vocación atlantista a que esa vocación atlantista se viese interrumpida por el hecho de que habían ocurrido las independencias, y por tanto su razón de ser se apagó, por decirlo de alguna manera. Y
mutó en otra cosa. ¿Qué tenía Madrid desde su nacimiento como capital? Lo que hablábamos antes, el suelo. Entonces, sí, se dedicó a legislar y sobre todo se dedicó a hacer de su suelo algo más que una piedra de granito y unas vetas de arcilla. Comenzó a generar valor con el suelo que tenía. O sea, Madrid siempre ha tenido una relación con su suelo un tanto especulativa. Y el hecho de ser quien reparte las licencias y donde hay que venir a decidir dónde se colocan las cosas, y eso ocurre en un Estado-nación centralizado, como empezaba a ocurrir en la primera mitad del siglo XIX, el segundo tercio del siglo XIX, eh, hace que en Madrid se empiece a desarrollar, pues eso, que es lo único que le quedaba. Pero sí que podemos hablar de un cierto parón. O sea, ser esa capital de un Estado más centralizado frente al modelo previo a la edad moderna, lejos de ser un aldabonazo que le llevara hacia el éxito, de alguna manera ralentiza el desarrollo de la ciudad. Sí, exacto. La convierte en una ciudad de segundo orden a nivel europeo, una capital no pequeña, pero una capital de segundo orden, ciertamente cortesana, pero en la que al final era un lugar para relacionarte con la administración pública. Pero ya dejaba de ser un lugar que articulase una monarquía compuesta que se desparramaba a lo largo de varios continentes, ¿no? Era una cosa mucho más secundaria. Tuvo su desarrollo urbanístico importante en el siglo XIX, pero recordemos que, por ejemplo, el Plan Castro, que es paralelo al Plan Cerdá de Barcelona y que es, para que nos escuchen, para quienes nos vean desde otros lugares de España, pues lo que hoy sería Chamberí, el barrio de Salamanca. El Plan Castro pensaba que la ciudad iba a crecer en 800.000 personas. Y al final la ciudad, a lo largo de un siglo, y al final la ciudad desbordó por 3 o 4 esa cifra, ¿no? Entonces, las previsiones era de que el crecimiento iba a ser ciertamente limitado. Aparte, otra cosa interesante es que en paralelo con el Plan Cerdá, la gran diferencia que tiene es que las manzanas del Plan Cerdá, todo el mundo se queda con esta cosa de que en Barcelona tiene esos chaflanes, ¿no? Está cortadita y queda una vista desde el cielo muy bonita, ¿no? En Madrid no hay eso, parece como más tacaño, con calles más estrechitas y tal. Sin embargo, hay una cosa fundamental. Cuando uno ve esa manzana y se pone con el Google Maps encima de las de Barcelona y de las de Madrid y empieza a contar cuántos edificios hay dentro de esa manzana, verá que en las manzanas de Madrid hay menos edificios que en las de Barcelona, teniendo un tamaño más o menos similar. ¿Qué quiere decir eso? Que la propiedad está concentrada, que las viviendas son más grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que en Barcelona se estaba diseñando sobre plano, el mismo gobierno, por cierto, estaba diseñando sobre plano una ciudad de pequeños propietarios, de gente que estaba desvinculándose del interior catalán, carlista, y que tampoco eran la alta burguesía que empezaba a emerger en esa ciudad. Era una pequeña burguesía que podía tener contactos o podía venir desde abajo y podía tener contactos con el mundo industrial y que por tanto iba a cojear más hacia el progresismo frente al ensanche madrileño, que es un ensanche de grandes propietarios, que solían ser en buena medida gente que venían de Castilla, gente pues, que eran dueños de terratenientes en pueblos castellanos, de La Mancha o de Castilla y León, y alta nobleza. Bueno, lo que se intenta también con eso es reforzar las rentas de unos y minimizar la capacidad política de otros, en este caso de una burguesía en Cataluña que estaba empezando a tener demasiado poder y que estaba condicionando mucho en Madrid las políticas económicas del país. Luego serán, además de las económicas, otras muchas políticas. Pero, por ejemplo, es la época, pocos años antes se había aprobado el primer arancel, que era el arancel Figuerola, que lo que hace es diseñar un mercado y abrirlo al comercio exterior. Y eso a la industria catalana, sobre todo, no le venía bien. Cataluña necesitaba un mercado interior en el país que no tuviera mucha competencia.
Entonces, ¿qué hacen los gobiernos, qué hace el gobierno de la Unión Liberal de O'Donnell? Pues diseña dos ensanches, uno para una burguesía madrileña que tenía muchos intereses en el suelo, ya fuese agrícola y ganadero, y para potenciarle sus rentas, y otro ensanche en Barcelona, mucho más cuarteado, mucho más limitado, donde además el propio diseño de la ciudad no crea ningún tipo de jerarquías que aumenten las rentas en lugares y que, por tanto, crea una oposición interna que en el fondo ha sido un surco que ha durado hasta hoy. Pensemos que en Cataluña sigue habiendo al menos, bueno, tres grandes ejes, ¿no? O sea, que existe un mundo interior muy menestral y cercano a la tierra. Existe un mundo que es Barcelona, progresista, de pequeñas élites de clases medias, y existe la gran burguesía, ¿no? Pues un poco ese segundo mundo es el que se empieza a diseñar, curiosamente, por imposición del gobierno de O'Donnell desde aquí de Madrid, porque el que había ganado además el concurso en Barcelona para hacer el ensanche de Barcelona había sido Rovira y Trías, con otro diseño que no tiene nada que ver con el que se hizo al final, que fue una imposición de Madrid frente a Cataluña, posiblemente la más inteligente para los intereses de la nación liberal española. Pero bueno, nos estamos también hablando de Barcelona, nos estamos yendo quizás un poquito, pero bueno, yo creo que nadie, para hablar del Real Madrid hay que hablar del Barça, así que para hablar de Madrid también de vez en cuando hay que hablar de Barcelona. Pero entonces estás diciendo que puedes generar un planteamiento urbanístico tal que hagas una modificación general de la política. El urbanismo es política. Tú lo sabes además mejor que nadie, dado que eres especialista en ciudades españolas y romanas colocadas en muchos lugares del mundo. El urbanismo es, o sea, crear ciudad, es crear isonomía, es crear derechos, es crear el ágora y por tanto es crear política. Y si el dueño de la casa pues eso, tiene un terreno muy grande o tiene un terreno muy pequeñito, eso evidentemente influye en la sociedad. Pues para que los telespectadores lo puedan entender qué habría ocurrido si el modelo de Cerdá se hubiera impuesto en Madrid. Bueno, Madrid quizás hubiese sido una ciudad más progresista en líneas generales de lo que es, y creo que se entienda esto de progresista, no caer en el presentismo, ¿vale? O sea, el progresismo a lo largo de la historia de España, de la historia liberal de España, tiene mucho que ver, de hecho, con lo liberal y no tanto con lo conservador, ¿no? Pensemos desde Madoz, Mendizábal, o sea, los progresistas exaltados que llamaban en esa época, ¿no? O sea, una clase media, pues una pequeña burguesía, por decirlo de alguna manera. En vez de una alta burguesía y terratenientes y aristocracia, potenciar una pequeña burguesía de clase media. ¿Pero eso quiere decir que la fórmula del ensanche Castro fue un freno para el desarrollo de Madrid? No fue un freno para el desarrollo de Madrid, simplemente era una ciudad que tenía unas barreras de entrada más altas que, bueno, fueron cubriéndose, pero se tardaron en cubrirse un siglo. Se aprobó en la década de los años 60 del siglo XIX y terminó de construirse en la década de los años 60 del siglo XX. Tardó un siglo en construirse, porque las barreras de entrada eran un poco más altas que las de Barcelona. Un poco. Aquí no estamos haciendo tampoco... no estamos hablando de unos cambios enormes. Hablamos de que entiendo que mucha gente conocerá algún piso en Barcelona de estos que son muy alargados y muy estrechos, y los de Madrid son algo más anchos. A eso me refiero. O sea, al final las cosas cuestan dinero y en eso se ve. O sea, la ciudad es diferente y la sociedad que has construido, que has planificado y que va a vivir en esa ciudad, evidentemente cambia y es distinta y se adapta a la realidad de ese lugar. ¿Y en qué momento vuelve a dar el salto Madrid a ser ciudad global? Cuando se rellena el ensanche de Castro hay que esperar. Poco después de que se rellene el ensanche de Castro, estamos hablando de que se termina de rellenar en los años 60 en los planes de desarrollo, y 15 años más tarde llega la democracia y se plantea una cosa fundamental
que es novísima en la historia de España, que es el que Madrid sea un territorio que se autogobierna. Claro, ¿qué significa eso? Que de repente tienes una ciudad que en ese momento tenía 3,5 millones de habitantes, con un área metropolitana de otro medio millón de habitantes, casi 1 millón, que de repente cuentan con una administración pública solo para ellos, con un parlamento, con sanidad, con educación y a día de hoy con 30.000 millones de presupuesto. Claro, eso, ¿qué es lo que hace? Que de repente Madrid sea hoy, o la Comunidad de Madrid, sea hoy la autoridad metropolitana más poderosa de Europa, con diferencia. De hecho, otras autoridades metropolitanas que hay o han habido siempre han sido capadas, por decirlo de alguna manera, por las administraciones que hay por encima. Estoy pensando, por ejemplo, en el Consejo del Gran Londres, que lo gobernaba Ken Livingstone en los años 80, que era la oposición laborista fuerte con poder político y económico sobre el gobierno de Margaret Thatcher, y Margaret Thatcher lo laminó y creó un conjunto de pequeños ayuntamientos y convirtió Londres en una ciudad cortada, ¿no? Pero, por ejemplo, Barcelona tenía una corporación metropolitana muy grande, muy importante, que en el momento en el que Pascual Maragall, en los años 80, en el año 87, si no recuerdo mal, en la sede de la corporación levantó una bandera de la corporación metropolitana, Jordi Pujol la cortocircuitó con una ley del suelo y se convirtió en una autoridad metropolitana muy, muy, muy venida a menos en comparación con lo que podría haber sido. O sea, y ocurre en otros lugares de Europa, ¿eh? Yo conozco bien, por ejemplo, el caso de Frankfurt, donde pasaba una cosa similar. Al final, las administraciones más pequeñas, los ayuntamientos pequeñitos que están dentro de esa corporación metropolitana, suelen pensar que el ayuntamiento principal, el grande, está ejerciendo demasiado poder sobre ellos, y por otra parte, la administración que hay directamente encima piensa que esa otra le está haciendo sombra. Claro, de repente Madrid en los años 80 se encuentra con un arma poderosísima para legislar y para generar intereses propios. ¿Y cuándo empezó a pasar eso? Como decías tú, ¿dónde? ¿Después del Castro? Sí, pero después del Plan Castro, cuando se crea la Comunidad de Madrid y cuando a partir de los años 90 empieza la ciudad a conectarse a través de muy, muy buenas infraestructuras con el resto del país, que hasta entonces no lo había estado igualmente bien conectado como podía ser el caso nuevamente de Barcelona o de Bilbao, por ejemplo, con las fronteras, ¿no? Las primeras autopistas, la de Valencia hasta la frontera francesa, hasta la Jonquera, o la de Bilbao hasta Beovia, también en Irún, ¿no? Con la frontera. Madrid no estuvo conectado por autopista con Valencia hasta el año 98. Yo me acuerdo de pequeño ir muchas veces a San Sebastián porque tengo familia allí, en Navidades, y hasta Burgos no había autopista, era carretera general. Los que vivan por la zona de la carretera de La Coruña, pasado el túnel de Guadarrama, ¿no? En Adaneros se acababa la autopista y hasta La Coruña era carretera general. Bueno, pues ese tipo de circunstancias, bueno, que hablar de Sierra Morena, ¿no? Las conexiones de Madrid con el resto del país eran muy deficientes, cuando en otras partes de España sí que había conexiones mucho mejores, ¿no? Entonces, Madrid despliega desde el año 83 con la autonomía, durante los años 90 con las infraestructuras y con otro asunto que es aquellos monopolios del Estado que ya desde Felipe González y sobre todo con Aznar empiezan a privatizarse y se mutan, por decirlo de alguna manera, en empresas multinacionales. En Madrid lo que hace es multiplicarse, o sea, despliega toda su capacidad de influencia sobre España, sobre su territorio circundante, sobre su propia área metropolitana y a nivel internacional. Y a nivel internacional, sobre todo, hacia donde se volcaron esas empresas multinacionales, que fue Hispanoamérica. Entonces, para que nos quede clara la idea que quieres defender, lo que nos estás diciendo es que justo en el proceso de descentralización que vive España con la vuelta a la democracia, y por tanto en un proceso en el que buena parte del peso de Madrid como capital de un Estado hipercentralizado pierde buena parte de ese músculo
estatal porque lo delega en las capitales de las comunidades autónomas. Es decir, cuando, entre comillas, Madrid se debilita como capital de un Estado centralizado es cuando empieza a ser exitosa. Claro, ahí está la paradoja. La España, el epítome de la modernidad y del Estado-nación ilustrado español es los planes de desarrollo de la última etapa del franquismo. A partir de ese momento, no solo ocurre en España, ocurre en todo Occidente y además no solo en temas económicos y políticos, también en temas filosóficos, lo que tenemos es una descentralización en muchos órdenes. Y también, por supuesto, una descentralización política, ¿no? Desde entonces estamos volviendo a esas esencias de país compuesto en las que se había creado Madrid. Y además, en un momento en el que la desindustrialización estaba perjudicando el corazón de aquellas ciudades, de aquellos sistemas, una ciudad no deja de ser también un sistema, de aquellos sistemas que habían basado todo su desarrollo en los últimos 150 años en la industria, como son Barcelona y Bilbao. Las dos ciudades hicieron una reconversión para terciarizarse. Pero claro, no es lo mismo sustituir unos altos hornos y unos astilleros por un museo muy bonito, una biblioteca, un rascacielos y un pipicán en el puerto que tener los altos hornos. Y en Barcelona fue con los Juegos Olímpicos. Pero claro, desde entonces la industria catalana, lo que quedaba se lo llevó por delante la crisis de 2008, en buena medida. Y los industriales vendieron la fábrica y construyeron pisos. Empezaron a convertirse a practicar ese rentismo que habían hecho los madrileños decadentes de mediados del siglo XIX. Sin embargo, Madrid tenía el mantel puesto. Madrid era una ciudad de servicios y en un mundo postindustrial que empieza a volver a ser compuesto y que por tanto vuelve a tener esa sincronía con aquel mundo que había hecho a Madrid una ciudad importante, pues era el momento. La ciudad recuperó su capacidad de proyección a lo que siempre había sido. Una ciudad hispanoamericana. Entonces, de repente, esas empresas que antes eran los buques insignia del Estado nacional centralizado, pensemos en el INI, desaparece y todas esas empresas formaban parte en buena medida del INI, se privatizan y de repente pasan de dar un servicio de telefonía al país. Explica qué es el INI, porque El INI es el Instituto Nacional de Industria, que era esa cosa que está a medio camino entre bueno, que es un invento franquista de finales justo después de la Guerra Civil, pero que en el fondo no deja de ser esa idea de la planificación económica en la que el Estado es en buena medida el dueño de los medios de producción, aunque, bueno, deje manga ancha al sector privado, pero manóntropo, ¿no? Hacia un mundo en el que, bueno, el mercado empieza a expandirse, la libertad económica empieza a expandirse, y Madrid empieza a bascular hacia su centro de gravedad, que es el Atlántico. Esas empresas empiezan a colocarse, no sé, estoy pensando, por ejemplo, también en bancos, en el Santander, el BBVA, son bancos que tienen una presencia en América enorme. En México, el rascacielos más grande de la ciudad es del BBVA, ¿no? Pues, claro, en Madrid se empiezan a tomar decisiones, por primera vez en casi 200 años, sobre cosas importantes que ocurren en México, en Lima, en Buenos Aires, sobre sus telecomunicaciones, sobre la financiación de las empresas de esos países, sobre los créditos que se le da a la gente para comprar casas en esos países, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas decisiones, en buena medida, se toman en Madrid. Además, se compraron líneas aéreas, se compró el movimiento dentro de esos países. O sea, Madrid empieza a recuperar su esencia. Por tanto, vuelvo a la pregunta previa. Madrid mejora cuando pierde músculo como capital. Efectivamente. Madrid en los años 90 perdió un músculo importante como capital. Perdió el hecho de que un gobierno que ya no era tan centralizado, pero sigue siendo un gobierno central, dejaba de ser dueño de Iberia, de Argentaria, de Telefónica, etcétera, etcétera. O sea, perdía el control de
de servicios monopolísticos que daba sobre el territorio del Estado-Nación para que esas empresas empezaran a desplegarse. Se desplegaron en aquellos sitios donde primero, pues en ese momento era barato porque había crisis económicas importantes en muchos países de Hispanoamérica y por tanto compraron barato, en Argentina, en Ecuador, en México, con el efecto tequila, no sé. Pero además, esas empresas que luego además, es muy curioso, muchas de ellas han vuelto a tener participación del Estado. Ahora tenemos empresas participadas por el Estado español que tienen una presencia enorme en América Latina. Pero, en líneas generales, contestando a tu pregunta, sí. Vale, has hablado de que Madrid recupera ese protagonismo. Has hablado en pasado, pero es un presente. Es un presente. Y sigue siendo así. Y aparte ahora ocurre lo que siempre ocurre cuando tenemos esto, con esa situación con Iberoamérica, ¿no? Que es que esto es un proceso de ida y vuelta. También son los hispanoamericanos los que vienen aquí y también son sus empresas, las que llaman las multilatinas, las que vienen aquí. Quizás la primera que fue Pemex, si no recuerdo mal, y Bimbo, que eran empresas mexicanas que ya se establecieron a finales de los años 80 en España, cuando empezaba a abrirse el mercado español, en la época de Felipe González. Le han seguido muchas cuando, igual que decía antes, las crisis que hubo allí, pues la crisis que hubo aquí. A partir del 2010, muchas de estas empresas empezaron a asentarse en España. Y ahora las relaciones vuelven a estar más conectadas y más equilibradas en ambos sentidos. En México se toman decisiones que influyen en la vida de la gente en España. Bien, llegados a este punto, ¿te atreves a abrir una vista al futuro? Y entonces esto es una de las cosas que más provocativas pueden resultar en el libro, porque en el subtítulo pone ¿por qué Madrid debe consolidarse como la gran ciudad global del sur de Europa? Entonces das un recetario de por qué debe consolidarse. Sobre todo, más que un recetario, yo creo que hay una idea fuerza, que es que en un mundo en el que, o sea, hay un elemento fundamental en la historia, creo que lo hemos pasado hace muy poquito, que es que ya más de la mitad de la población del mundo vive en entornos urbanos. Eso es algo nuevo. En Europa y en Hispanoamérica no es tan nuevo. Lleva ya una temporada, lleva medio siglo siendo así. Pero recién estamos empezando a ver las consecuencias de eso. Pero claro, ahora a ese mismo mundo o a esa misma tendencia se ha incorporado otros territorios del mundo, ¿no? Perdón, era lo que quería decir. Bien, eso significa que de repente tenemos enormes ciudades en Asia o ciudades muy ricas en el Golfo Pérsico o incluso aquí en Europa, grandes conurbaciones donde se concentra la mayor parte de la población de los países y por tanto la mayor parte de la economía de los países. Y son lugares atractivos. Las ciudades al final empiezan a morir cuando dejan de crecer. La esencia de una ciudad y la naturaleza de una ciudad es la concentración. Bien, ¿qué pasaría si en un mundo de grandes ciudades que compiten ferozmente entre ellas, y es más, en un mundo en Europa de grandes ciudades que compiten ferozmente entre ellas sin fronteras y sin barreras arancelarias de por medio, ¿qué pasaría si nosotros solo pudiésemos competir con ciudades de 1 millón o de 2 millones de personas? O de 3 o de 4, como pueden ser, pues yo qué sé, ciudades como Madrid, tienen 3,5 millones, lo que es el municipio de Madrid. El área metropolitana ellos son 7. Bueno, pues lo que pasaría es que nos van a comer. Lo que pasaría es que en cuanto vengan mal dadas, que cada cierto tiempo vienen por alguna crisis económica, mucha gente se convierte en excedente y se tiene que marchar. Y se tiene que marchar a otras grandes ciudades, otros grandes sistemas urbanos. Londres, Ámsterdam, estoy pensando en empresas holandesas como Ferrovial, Dublín, Frankfurt, donde me fui yo cuando terminé la carrera. No había trabajo de arquitecto en España y me fui a Alemania, y yo he conocido a muchos amigos españoles que viven en Frankfurt, expatriados, y que ven este programa, a los que saludo desde aquí, que siguen allí. Y siguen allí porque este país en su momento no les dio la oportunidad para desarrollarse aquí. Entonces, son esas grandes ciudades las que pueden dar esas oportunidades, las que son multiplicadores de oportunidades. Claro, no es lo mismo
si a ti te mola lo de tirar cohetes para ir a Marte, y eso es lo que te mola en la vida, pues coger e irte a la NASA o irte a trabajar con Elon Musk a SpaceX, pues oye, fenomenal, fenomenal, genial. Que, eh, que, es- que, es- que en el hecho de que tu país no te dé oportunidades y te tengas que ir fuera. Entonces, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser un país en el que aquel que no tenga oportunidades se tenga que ir? ¿O queremos tener algo, alguna herramienta, como una gran ciudad, que dé oportunidades y haga que ese talento no se vaya, haga que la gente genere valor aquí, genere riqueza aquí y luego esa riqueza se reparta al resto del país, pero retenga el talento? Yo creo que merece la pena. O O sea, sea, estás defendiendo que Madrid siga vaciando España. no estoy defendiendo eso. Estoy diciendo, por una parte, que Madrid, la tendencia actual es que entran 100 millones de... 100 millones, que entran 100.000 personas nuevas cada año, de hecho ya estamos en 120 y pico mil cada año, y que si la tendencia general, si esta tendencia sigue y no tenemos una gran guerra por el camino o algo así a nivel internacional, nos vamos a plantar a mediados de siglo con 10 millones de habitantes y habrá que canalizar eso de una forma que nos beneficie a todos. Y luego digo que eso no está mal, que eso quizás no está mal, que al menos es dar oportunidades. Si Albacete o Talavera no dan oportunidades, quizás o suficientes en comparación con París y con Londres, pues quizás Madrid sí que puede dar esas oportunidades para retener ese talento para que no se vaya a París o a Londres. Y luego la cuestión es, muy bien, ¿y qué hacemos con Albacete y con Talavera, como dices tú? O sea, ¿se trata de que Madrid los siga chupando? No, quizás lo que puede hacer Madrid, es una de las cosas de las que hablo mucho en el libro, es metropolitanizar Talavera y metropolitanizar Albacete y Sigüenza y Segovia y Ávila. Es decir, convertirlas en otros centros, subcentros, por decir de alguna manera, de una macrociudad que es una ciudad de ciudades, que es todo un sistema conurbado que sea eso que llamamos Madrid, por llamarlo de alguna manera, una conurbación centro en España. Hombre, yo lo de Segovia y lo de Sigüenza lo veo, lo de Albacete me pilla un poco lejos ya. Bueno, está bien comunicado, pero Segovia está muy bien comunicado con Madrid y por tanto Madrid no le vacía, Madrid le mete gente a Segovia y le mete universidades y le mete economía. Y Guadalajara y Toledo son dos ciudades que han ganado 20.000 habitantes cada una de ellas precisamente por estar muy bien comunicados con Madrid. Pero sin embargo, Ávila, que está a 85 kilómetros, se tardan casi 2 horas en tren. Y claro, eso se nota. Y Ávila es un sitio que renquea y donde muchas veces no compensa vivir en Ávila porque no estás del todo metropolitanizado. Tardas mucho en llegar a Madrid. No compensa ser estudiante y vivir a un precio mucho más asequible en Ávila y tener un tren, un Alvia que te deja en 45 minutos en Madrid y en una hora y cuarto estás sentado en tu clase. O simplemente un trabajador que prefiere tener una vida estupenda en una ciudad maravillosa como es Ávila por un precio mucho más asequible. Pero igual que digo Ávila, digo Sigüenza, que es una ciudad que está llena de carteles de se vende en todas las casas y es una ciudad maravillosa. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que no se dan las condiciones de posibilidad para que eso ocurra. Talavera es una ciudad que está también ahí, que podría tenerlo. O sea, Madrid podría ser también un potenciador de estos lugares. ¿Y cómo? Con infraestructura, con trenes rápidos, sobre todo, no solo con aves que vayan de Madrid a la costa y pasen chuf por delante de estos lugares sin parar, sino con muchos trenes de medias distancias lanzadera rápidos, como ocurre con Toledo, eh, con buenas carreteras, y quizás, y yo ahí lo planteo también en el libro, con repensando los modelos de fiscalidad. Claro, yo conozco mucho el caso de Alemania, donde la corresponsabilidad fiscal también baja al escalón municipal. Aquí ahora hemos abierto la puerta, ¿no? El gobierno ha abierto la puerta de la fiscalidad diferenciada con Cataluña. Bueno, ¿y qué pasa si, como ocurre en Alemania, ciertos tramos del IRPF, de sociedades, del IVA, los recaudasen también las comarcas o los ayuntamientos, un conjunto de 3 o 4 ayuntamientos, o incluso la provincia? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasa si en Sigüenza el ayuntamiento dentro de sus tramos dijera, bueno, pues yo voy a bajar el sociedades o el IRPF
lo dejo el 5%. Pues es que quizás muchos amigos que están en Andorra digan, pues en vez de estar en Andorra me voy a Sigüenza. Te veo Y especialmente motivado con Sigüenza. me encanta, Sigüenza es un sitio maravilloso. Bueno, a mí me tocó hacer el inventario de patrimonio inmueble de Sigüenza hace muchos años y la localización, inventario de todos los lienzos de muralla. Entonces, yo también recomiendo vivamente Sigüenza. Tenemos que ir cerrando ya, pero como decía, en el libro que han publicado Fernando, Madrid DF, es un libro de urbanismo que habéis visto este giro político que le ha dado al urbanismo. Inevitablemente el urbanismo es política. Haces algunas reflexiones finales y con esto quiero cerrar sobre algunos de los crecimientos últimos que se han dado en Madrid y que han sido un tanto polémicos. Bien, y voy a utilizar un término maravilloso que es el de PAU, y vamos a explicar bien qué es un PAU, porque no todo el resto de la humanidad tiene por qué saber qué es un PAU, que son espacios urbanos planificados en la periferia de la ciudad, caracterizados por avenidas grandísimas, inmensas, gigantescas. Prácticamente hay que dormir para cruzar la calle, hay que echarle noche para cruzar la calle de los anchas que son, con densidades habitacionales relativamente pequeñas, porque las viviendas no son de grandes alturas, aunque son viviendas de pisos, de apartamentos, que en algunos casos se ha considerado como un modelo que en cierta medida desaprovecha el suelo, ¿vale? Por un lado. Por otro lado, favorecen ciertas formas conservadoras que a lo mejor generan ese éxito de la derecha política en Madrid y que además, yo soy el primero que confieso, yo me culpa también, en algún caso consideramos que eran imposibles de convertirse en auténticas ciudades, que no eran más que especie de grandes colmenas o colmenas de baja altura porque no había vida urbana, algo que, por eso digo, confieso mi culpa. Pasados 20 años, tú que me has enseñado algunos de los PAUs, de repente uno pasea por los PAUs y descubre que tiene una vida social intensa, que aquellos bajos comerciales que pensamos que estarían siempre vacíos ya están llenos de tiendas, de restaurantes, y que uno puede hacer toda su vida sin salir del PAU. Pero quitando este éxito de la vida social, ¿hasta qué punto las otras dos críticas de el poco aprovechamiento del suelo o el modelo conservador de vida de los PAUs es cierto? Bueno, el PAU es un acrónimo que significa Plan de Actuación Urbanística. Es verdad lo que dice Alberto, de que es un sitio que quizás peca de ser un modelo todavía demasiado desarrollista, en el que se pensaba mucho en el vehículo privado y además planteado en una época en la que justo apareció una herramienta que ha cambiado el mundo. Una de esas cosas que ocurrieron en 1989, pero que la gente se olvida, que parece que ese año cayó el muro de Berlín, pero ese año fue el año en el que se empezó a comercializar Excel. Y eso creo que ha cambiado también el mundo muchísimo. Y los urbanistas también se fliparon con el Excel y empezaron a poner celditas de una vivienda, no sé cuántos coches, cosas así. Por cada metro cuadrado de vivienda tiene que haber 1,5 metros de espacio público y al final salen unas aceras gigantescas, unas avenidas inmensas, ¿no? Entonces se desaprovecha el espacio público. A veces uno ve cuál es la ciudad mediterránea, hispana, que funciona. Bueno, es una ciudad en la que la proporción de espacio privado, espacio privativo y espacio público puede ser de un espacio público de menos del 20%, donde hay mucha densidad en la calle, donde hay comercio y donde todo el mundo está muy junto, y luego un 80% privado. Y aquí tenemos lugares en los que casi estamos al 50-50. Es muy gracioso también, al menos a mí me parece una paradoja que muchos de los que critican el PAU son fervientes socialdemócratas que cuando de repente se encuentra con ese 50-50 no les parece bien. Si se lo dices en números, entonces la cosa cambia, ¿no? Bueno, a mí me parece que el PAU recupera la tradición de urbanística española, que a su vez es una tradición que viene del mundo antiguo, de la manzana cerrada, del damero, aunque a ti no te gusta llamarlo damero, de la cuadrícula, y además hablamos de que en cualquier caso, una de estas urbanizaciones de Pau con la piscina y la pista de pádel y en la zona comunitaria para los cumpleaños de los niños y el césped, tiene en torno a 200, 300 habitantes. Eso es un pueblo.
en cada uno de ellos, hacia adentro, ¿no? Y ahí pues se generan comunidades homogéneas, pero comunidades. Claro, dicen, claro, pero es homogénea y entonces hay una segregación social. Sí, hoy. Pero es que para hacer una crítica del plan Castro, del plan Cerdá, como la que he hecho yo antes, han pasado casi 200 años o 160 años. Para hacer la del Pau, esperemos también a ver qué ocurre dentro de un siglo, ¿no? Las críticas presentistas pecan de que por el camino va a haber crisis económicas, va a haber gente que se muera con tragedias, va a haber gente que prospere mucho y entonces esos lugares van a cambiar. La primera generación de pioneros que llegaron ahí hace 20, 25 años eran gente cortadas por el mismo patrón de edad, económico, etcétera. Dentro de un siglo, pues, posiblemente eso cambie mucho. Así que, bueno, veamos a dónde tira el Pau. Quizás para entonces incluso ha habido leyes que han cambiado la densidad de esos lugares y se han edificado sobre los edificios actuales, se le han metido 2 o 3 plantas más, igual que ocurre en el centro de Madrid en muchos edificios que se ven en el Plan Castro. O en Barcelona, ¿no? Bueno, pues veremos si se redensifican más. Pero en cualquier caso, una cosa de la que pecan, o sea, no son ciudades, están dejando de ser ciudades dormitorio, pero una gran ciudad de ciudades como es el área metropolitana de Madrid con 7 millones de personas, necesita muchos centros, no un solo gran centro. Un sistema tiene que tener redundancias, un sistema no puede ser macrocefálico, no puede haber un gran centro dentro de la M30 y el resto ser zonas dormitorios. Tiene que tener muchos centros alternativos. Porque si solo hay un gran centro, como le ocurre a París, que París es casi, tú la conoces bien porque has vivido ahí, es una materialización física del sistema de la ilustración centralizada. Es un gran centro con un periférico, un anillo periférico y luego una inmensa periferia que ya está, que es no solamente una periferia urbana, sino es una periferia de sistema y una periferia económica. Es un lugar problemático y es un lugar donde la ilustración y la modernidad es el primer sitio donde ha fallado. Y son sitios donde aparecen otras cosas, donde el Estado ya no es la autoritas y la potestas y ya no era esa cosa más allá de un primus inter pares, sino que posiblemente ya sea un primus inter pares, pero es que hay otros pares. Y esos pares pueden ser desde el equipo de fútbol local hasta los imanes de la mezquita, hasta muchas otras cosas, ¿no? Entonces, para que Madrid está en una encrucijada. Madrid tenemos 7 millones de personas, tenemos espacio para construir, tenemos ese suelo todavía para construir entre medias de su conurbación, donde posiblemente, si las tendencias siguen como hasta ahora, van a entrar para dentro de 25 años 3 millones de personas más, por tanto habrá que construir mucho, donde hay unas tensiones de vivienda importantes. Lo que se haga a partir de ahora tiene que hacerse creando nuevas centralidades, nuevos lugares alternativos. Porque si no, crearemos un enorme centro con una inmensa periferia problemática. Y dado que las ciudades son sistemas, lo que no queremos es un fallo multiorgánico del sistema. Queremos que si hay un problema en una pequeña periferia cercana a un pequeño centro, se pueda corregir rápidamente y haya otros lugares que sean redundantes que suplan ese problema. Y bueno, con eso te diría que... Muy bien. Bueno, pues ahí queda el reto planteado. Una vez más, les invito a que echen un vistazo al libro de Fernando, incluso se lo compren y se lo lean. Fernando Caballero, Madrid DF, editado por ARPA. Fernando, muchas gracias por acompañarnos en Pedazos de Historia. Muchas gracias a ti, Alberto. Y a todos ustedes les emplazamos a las próximas ediciones de Pedazos de Historia. Como siempre, recordándoles que si nos apoyan es más viable que podamos seguir adelante con este proyecto y convirtiéndose en socios de nuestro canal es el mejor medio para que nos den ese apoyo. De modo que, de nuevo, quedan ustedes emplazados al siguiente programa de Pedazos de Historia.